Listo. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Inge. Ya, Sí, entonces voy a abrir mi PDF, ¿ya? Este es el PDF que he mandado. Está. Este es. Ya, lo voy a agrandar un poco. Ahí. Este es PDF, ¿ya? Que este PDF lo he sacado, lo he resumido del libro de Sebastián Lazo, el texto que les mandé. Para los que se han adicionado recién, entonces voy a volver a reenviar los textos, ¿no? Y el contenido. Este es el texto el texto que he utilizado es el de Sebastián Lazo, el verdecito, que ya lo tienen. Entonces ahí voy resumiendo y adicionando algunos conceptos que no está tan, digamos, completo, digamos, ¿no? Eso es ya. Entonces la lógica trata de esto, ¿no? Todo desarrollo matemático exige razonar en forma válida acerca de varios hechos abstractos, ¿no? Va a haber teorías que van a aparecer, ¿no? Al comienzo van a ser vistos en la realidad, ¿no? Y luego, poco a poco, se va a ir abstrayendo, ya todo va a ser abstracto, ¿no? Por ejemplo, nosotros llegamos a esta tercera dimensión en el sistema cartesiano, ¿no? Pero en cuarta dimensión ya es abstracto, ¿no? Cuarto ya es abstracto, ya no puedes ver. Una cosa abstracta también es la recta. La recta es un ente abstracto, ¿no? A la recta no le podemos ver, no lo podemos ver porque no tiene extremos, ¿no? También al plano, no lo podemos ver porque es un ente abstracto, así es el abstracto, ¿no? Solamente vive en la mente de nosotros. El número es un número abstracto, ¿no? Es un ente abstracto, solamente nosotros en la mente nos lo tenemos, ¿no? Nos imaginamos, ¿ya? Entonces, la lógica trata de métodos y formas de razonamiento. Entonces, vamos a tratar de razonar hasta donde lleguemos, ¿no? Porque estas formas de razonamiento son muy extensos. Hay libros completos que hablan sobre razonamientos, ¿no? Formas de razonamiento. Si uno quiere profundizar, puede agarrar libros, ¿no? Solamente hay libros completos de formas de razonamiento, ¿no? Y, a ver si algún día les doy voy a buscar mi texto, de un texto que yo lo tengo, solamente habla de formas de razonamiento nomás, ¿ya? Entonces, este es el empiezo, ¿ya? Entonces, la idea de la lógica es, entonces, tratar estos métodos, ¿no? O formas de razonamiento. Ahora, para esto, lo que vamos a empezar es de dónde, ¿no? En aritmética lo que hacemos es, fíjense, definimos una variable y definimos las operaciones, ¿no? La adición, la sustracción, la multiplicación, la división. Y luego, ¿qué hacemos? Para Hacemos, ¿tuvieras cartuchitos para el conector de internet? ¿De cuánto? ¿Me da dos, por favor? micrófono, gracias. Micrófono, 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 ¿quién está con micrófono abierto? Ya. Como les comenté en la anterior clase, no clase, el encuentro, el primer encuentro que tuvimos, siempre traten de cuidar el micrófono. El micrófono es bien molestoso cuando lo abren. Fíjense, es muy molestoso el micrófono, ¿no? Entonces, siempre traten de cuidar que su micrófono esté cerrado.
Cuando yo les pregunte, ustedes activan y hablan, ¿no? Y después los cierran. Por favor, ¿ya? Bien, vayamos. Como les decía, ya no se han distraído, ¿no? En aritmética estamos hablando. En aritmética lo que hacemos es definimos las variables, las operaciones, ¿y qué hacemos? Álgebra hacemos, ¿no? Álgebra, combinamos variables con las operaciones, resolvemos ecuaciones, ¿no? Todo tipo de operaciones, sí. Es lo mismo esta parte, ¿ya? Solamente aquí van a cambiar las variables y las operaciones, ¿ya? Esa es más o menos la idea. El autor que ha hecho se ha imaginado así, ha abstraído de la aritmética, ¿no? Para este tipo de razonamientos. Bien, vamos a definir qué es una proposición. ¿Ya? Una proposición, ¿no?, se llama a toda oración del cual se puede decir verdadera o falsa, pero no ambas a la vez, ¿no? Tiene que ser definitivamente verdadera o falso. ¿Ya? Eso es. A estas proposiciones les vamos a representar con las letras minúsculas, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, así con minúsculas. Entonces, ya tendríamos las proposiciones, que serían oraciones a las cuales se puede decir con exactitud si es falso o verdadero, ¿no? La pregunta es entonces, ¿cuáles no son proposiciones? ¿Cuáles no son? No van a ser no van a ser proposiciones las preguntas. A las preguntas les vas a excluir. A las órdenes, ¿no? Les van a sacar. A las admiraciones les vamos a sacar, ¿no? Estos no van a ser proposiciones, ¿ya? Por ejemplo, en las preguntas, decir a un compañero o compañera, decir, ¿qué te llamas? ¿No? Ya no va a tener sentido, ¿no? ¿No? Entonces, le van a sacar órdenes, detente, digamos, detente, así, ya eso lo sacamos también, ¿no? Las admiraciones, por ejemplo, una admiración, ¿cómo sería? Qué hermoso día, ¿no? Qué hermoso día, sí. Entonces, lo sacamos. Estos no van a ser proposiciones, ¿ya? Entonces, ya tenemos las variables, que son las proposiciones. Entonces, definimos los conectivos, ¿no?, lógicos. Esas van a ser las operaciones, ¿no? Posteriormente. Las operaciones, ¿no?, los más conectivos van a ser la negación, la conjunción, la disyunción excluyente, esta es la forma excluyente, la implicación o condicional, ¿no? Implicación o condicional, la doble implicación o la bicondicional, ¿no? ¿No? Simbolizado por este doble, como una recta pequeñita, ¿no? La disyunción exclusiva en su forma excluyente, la O excluyente, ¿no? La disyunción excluyente, exclusiva también, ¿no? Dicho. Incluyente, excluyente. Entonces, hay dos O's, ¿no? Hay dos disyunciones, ¿no? Listo. Se van a mezclar, fíjense, ya van a aparecer las operaciones. Al P lo negamos, vamos a leer no P, ¿no? Ya estamos operando, fíjense, a las proposiciones le estamos involucrando con los conectivos, que son las operaciones. Va a aparecer una operación, P y Q, ¿no? Vamos a leer P y Q, ya lo hemos hecho, ya hemos hallado una proposición, ¿no?, llamada la conjunción, ¿no? Aquí otra proposición, P o Q, vamos a leer P o Q, ¿no?, en su forma incluyente, ¿no? Está, en su forma incluyente. Y otra va a ser en la forma excluyente, ¿no?, que la O con doble barrita. Va a aparecer la operación, ¿no? Implicaciones, vamos a leer esta P implica Q, ¿no?, a esta proposición, ¿no? P implica Q. Aquí va a aparecer P, la flechita con doble sentido, Q. Vas a leer P, sí, solo sí, Q. Sí vamos a leer, ¿no? Sí vamos a leer. Y finalmente la última operación va a ser P o Q en su forma excluyente. P o Q, ¿no? Este va a ser. Ya tenemos las fórmulas, van a aparecer las fórmulas proposicionales, ¿no? En aritmética, ¿qué serían? En aritmética serían expresiones algebraicas, ¿no?
Entonces, X más Y, digamos, una expresión algebraica, ¿no? ¿Ya? Con esas expresiones algebraicas, ¿qué formamos? Ecuaciones, ¿no? Aquí ya vamos a formar fórmulas proporcionales con así, de esta forma, de esta manera, ¿no? Vamos a mezclar, ¿no? Es una fórmula proporcional, es una combinación de proposiciones y conectivos lógicos que simboliza a una proposición compuesta o molecular, ¿no? Entonces va a haber, entonces aquí está diciendo, va a haber proposiciones de tipo compuesta o molecular. La molecular también se va a llamar la atómica, atómica. Aquí, una proposición simple se va a llamar la atómica. Es aquella proposición que no lleva ningún conectivo lógico, ¿no? Entonces, si ya interviene un conectivo lógico, ya sería compuesta, ¿ya? Ese es. Una proposición compuesta es la proposición que se obtiene de la combinación de una o más proposiciones simples enlazadas por una o más conectivos lógicos, ¿no? Entonces, ¿cuántos conectivos lógicos tenemos? Operaciones lógicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 conectivos lógicos, ¿no? Entonces, una vez formadas las fórmulas proposicionales, ¿no? Van a aparecer fórmulas proposicionales del tipo tautológica, de contradicción y contingencia, ¿no? Una vez combinadas estas proposiciones con los conectivos, van a generarse este tipo de fórmulas proposicionales. De tres tipos van a aparecer. Las tautológicas, las de contradicción y las de contingencia van a aparecer. Ya ves, ya está generándose. Y van a aparecer las famosas tablas de verdad que nos va a servir para razonar. Ya parece que no tuvieran sentido, pero tienen mucho significado estas tablitas. Posteriormente van a ver por qué. ¿Ya? Entonces, para pasar a esta página, lo siguiente. Una proposición es una oración al cual se le puede decir verdad o falso. Pero esa proposición estaría en función de el espacio y tiempo, ¿no? Eso es lo que hay que también tomar en cuenta. Está en función de espacio y tiempo. Por ejemplo, una proposición, a ver, yo voy a mencionar un ejemplo básico, a ver. Qué lindo, hoy, qué lindo, a ver, hoy, a ver, una proposición que puede cambiar con el tiempo, a ver, uno simple. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves, falso, falso, ¿no? Hoy es miércoles. Pero esa proposición puede cambiar con el tiempo, ¿no? Mañana es jueves, mañana se vuelve verdadero, ¿no? Estas proposiciones están en función del espacio y tiempo, ¿no? Así es. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Veamos a las tablitas, ¿no? Estas tablitas, la primera tablita es la más elemental, la negación de una proposición, ¿no? Si P es verdadero, su negación falso. Si la proposición es, su valor de verdad de la proposición es falso, su negación es verdadera, ¿no? Es elemental. La conjunción, entonces, esta conjunción hay que memorizarla, ¿ya? Hay que memorizarla. Entonces, tenemos dos proposiciones P y Q. La tabla, ¿no? Establece que la conjunción la conjunción es verdadera si lo son las dos proposiciones compuestas. En otro caso es falso. ¿Qué está diciendo? Entonces, la conjunción de P y Q va a ser verdadero si ambos tienen el mismo, si ambos son verdaderos. En otro caso es falso. Así que así vamos a razonar, ¿no? Entonces, ¿no? Esta es la primera línea que dice, ¿no? La pauta para decir lo siguiente, los posteriores, ¿no? Avanza al siguiente. La disyunción de dos proposiciones es falsa si las dos proposiciones componentes son falsas. En otro caso es verdadera. Es decir, para que sea verdadera la disyunción, al menos uno tiene que ser verdadero. Al menos uno tiene que ser verdadero y es verdadero. Si ambos son falsos, es falso.
Y así van a razonar. Micrófono, por favor. Protectores de vidrio templado para todo modelo de celular. Ya, gracias. Bien, tenemos la tercera operación, la implicación o condicional. La condicional o la implicación es falso cuando P es verdadero y Q es falso. En ese caso es falso. En otro caso es verdad, ¿no? Entonces, aquí arriba tengo lo que, esta operación hay que tenerlo, hay que mirarlo con lupa, ¿no? Tenemos aquí la implicación en toda esta operación. La implicación vas a leer. P implica Q. Así leemos, ¿no? P implica Q. Entonces, a este P le vamos a llamar antecedente y al Q le vamos a llamar consecuente, ¿ya? Cuando estamos haciendo demostraciones, al P le vamos a llamar hipótesis y al Q le vamos a llamar tesis, ya cuando hagamos demostraciones. Ya, pero inicialmente le vamos a llamar al P antecedente y al Q consecuente. Con esa observación, una condicional es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En otro caso es verdadero. Así van a razonar, ¿no? Listo. Es importante esta observación. La doble implicación, ¿no? La doble implicación es verdadero, ¿no? Está diciendo la bicondicional es verdadero solamente cuando las dos proposiciones componentes tienen el mismo valor de verdad. En otro caso es falso. Entonces, verdad, verdad, verdad. Falso, falso, verdad. Entonces, tiene el mismo valor de verdad, entonces verdad. Así es. Su negación de la doble implicación viene a continuación, la disyunción exclusiva. Es la negación de la bicondicional. Entonces, la disyunción exclusiva es falsa cuando las dos proposiciones componentes tienen el mismo valor de verdad. En nuestro caso es verdadero, ¿no? Entonces, si tiene el mismo valor de verdad, es falso. En otro caso es verdad. Entonces, básicamente es la negación de la doble implicación. Listo. Entonces, como ya estamos definiendo, digamos, sus valores de verdad, podemos mencionar entonces las fórmulas proposicionales, ¿no? Como en su clasificación. Van a ser de tipo tautología, del tipo contradicción y del tipo, ¿dónde está? A ver, me falta, la de contingencia. Aquí está, la de contingencia, está. Entonces, vayamos al de tipo tautológico. ¿Qué dice? A ver, vamos aquí estamos. Es una fórmula proposicional que es verdadera para cualquier valor de verdad de las proposiciones que la componen, ¿no? Es decir, si le damos cualquier valor de verdad a P y Q, este siempre va a ser verdadero, esta fórmula proposicional, ¿no? Eso dice la definición. Una forma de ver si una fórmula proposicional es de tipo tautológico es haciendo las famosas tablas de verdad, ¿no? Entonces aquí yo tengo esta fórmula proposicional. Entonces metemos en la tabla. Entonces aquí hacemos, como tiene dos proporciones, entonces la fórmula para generar va a ser 2 a la 2 a la 2. 2 va a ser, 2 va a ser número de proporciones. Entonces 2 al cuadrado, 4. Entonces si fueran 3, 2 al cubo. Entonces van a ser 8 filas, van a ser, ¿no? Así vamos a ver posteriormente, en la pizarra voy a aclarar esas cosas, ¿ya? Bien, fíjense, ¿cómo vamos a generar? La tabla que tiene que generarse tiene que ser de manera fácil de realizar, ¿no? No complicarnos. Entonces, ponemos, como hay dos proporciones nomás, 2, P y Q2, entonces va a generarse 2 a la 2, que es 4. 4 filas tenemos que generar. Entonces, hacemos las combinaciones. Verdad, verdad, falso, falso. Nos combinamos. Verdad, falso, verdad, falso. Listo. Ponemos la fórmula, anotamos la fórmula tal como está, ¿no? No, P implica Q, cerramos paréntesis, sí, solo sí, P y no Q, listo. A la columna de P le ponemos valores de verdad, ¿no? Lo copiamos, P, no, verdad, verdad, falso, falso, listo. Al Q le copiamos su columna, aquí está, verdad, verdad, falso, listo.
Con estas dos generamos el paréntesis. El paréntesis. Cuando la condicional es verdadero o falso. Es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En otro caso es verdadero. Entonces llenamos así de esa manera la columna resultante. Pero la columna resultante es la negación, ¿no? La negación. Entonces, su negación de esta columna va a ser entonces cambiando sus valores de verdad. Falso, verdadero, falso, falso, ¿no? Negando esa columna de la implicación. Listo. Aquí ha aparecido un semiresultado, ¿no? Y le ponemos redondito. Entonces, la operación principal va a ser la bicondicional, ¿no? Aquí está la bicondicional, la operación principal. Ese con rojo lo vas a poner aquí un redondito y van a decir que es la resultante. Esta fórmula, para esta fórmula lo obtenemos sus valores de verdad. Entonces, para P copiamos la columna que está aquí, verdad, verdad, falso, falso. Al Q le estamos dando estos valores, pero su negación va a ser, ¿no? No vas a negar al Q, entonces va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces va a aparecer el conectivo va a ser el semi-resultado, ¿no? Entonces vamos a poner un redondito, entonces va a ser, cuando la conjunción es verdadera, cuando ambos son verdaderas, en otro caso es falso, entonces aquí buscamos cuánto es verdadero, verdad. En otro caso es falso, entonces falso, falso, falso. Listo. La columna resultante va a ser entonces la bicondicional. Entonces, estas dos columnas lo combinamos, ¿no? Cuando la bicondicional es verdadero o falso. Es verdadero cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. Entonces, si comparamos las columnas, fíjense, falso, falso, verdad. Verdad, verdad, verdad. Falso, falso, verdad. Falso, falso, verdad. Listo. Fíjense, la columna resultante, que es la bicondicional, son puro verdaderas. Entonces, es una tautología, ¿no? Esta sería la más efectiva, ¿no? De decir, si una fórmula es tautológica, es de contradicción o es de contingencia, ¿no? Entonces, la definición más o menos van a ver por qué falla. No falla, sino es que es problemas que no es tan efectivo aquí, digamos, ¿no? Para deducir si una fórmula es de tipo tautológico, de contradicción o de contingencia. Observación. Si el número de proporciones es n, entonces el número de filas será 2 a la n. N es el número de proporciones. Si fueran 3 proporciones, van a ser entonces, ¿cuántas filas? 2 a la 3, 8 filas. Si fueran 4 proporciones, 2 a la 4. 2 a la 4, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Por 2, 16. 16 filas. Ya va creciendo las filas. Se va volviendo muy extenso, ¿no? Así es. Entonces, esta fórmula para generar las tablas. Por contradicción, ¿qué tiene que pasar? Una proporción compuesta es una contradicción si los valores de verdad de su conectivo lógico principal son todas verdaderas. Entonces, por dualidad de la definición de tautología, ¿cómo sería? Una fórmula proporcional que es verdadera para cualesquiera valores de verdad, proporciones que la componen, es decir, a cualquier valor de verdad que les demos a las proporciones, ¿no? Componentes, siempre este va a ser verdad. Entonces, por dualidad, la contradicción es así. Es de contradicción, ¿no? Si le damos cualquier valor de verdad a las proporciones componentes, siempre esto va a ser falso, ¿no? Siempre va a ser falso. Vamos a ver por qué. Pero una forma de ver si es de contradicción, de forma tautológica o de contingencia, va a ser generalmente la tablita. Entonces aquí, fíjense, voy a generar la tablita. Ponemos las proporciones P o Q, ¿no? Con sus valores de verdad, ¿no? Las combinaciones. Ponemos la fórmula y les ponemos sus valores de verdad y vamos combinando. Al no P le vamos a poner, entonces, cambiados sus valores de verdad a P. Entonces aquí vamos a poner falso, falso, verdad, verdad, listo. Al Q le copiamos sus valores de verdad, tal como está, ¿no? Porque no ha cambiado, no lo hemos signo. Cerramos paréntesis, sí, solo sí. Al no P
Entonces hay que cambiar al P y cambiar sus valores de verdad. Es falso, falso, verdad, verdad, listo. Al Q hay que cambiar sus valores de verdad. Entonces aquí va a empezar ya no de verdad, sino de falso. Falso, verdadero, listo. Hay dos columnas semi-resultantes, que va a ser el I, ¿no? En el paréntesis de la derecha, de la izquierda va a ser la condicional, las semi-resultantes. Ponemos sus redonditos. La columna resultante va a ser la bicondicional, ¿no? Listo. Entonces, la semi-resultante va a ser entonces, cuando la conjunción es verdadera, cuando ambos son verdaderas, ¿no? Y buscamos cuáles son verdaderas. El último nomás es verdadera, ¿no? Verdadera. Entonces, en otro caso es falso, de aquí puro falso. Listo, ya hemos razonado y después le hemos llenado la columna del I, la semi-resultante. Vamos al siguiente paréntesis. La condicional. Entonces, yo ya tengo que memorizar necesariamente las definiciones de estas operaciones. Cuando la condicional es falso o verdadero. Es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Busco eso, aquí está. Este nomás es, fíjense, el antecedente es verdadero, consecuente, falso. Falso. En otro caso es verdadero, entonces aquí pura verdad. Bien, listo, ya tengo las dos columnas semi-resultantes, con redondito. Entonces obtenemos con estas columnas semi-resultantes la resultante, que va a ser la bicondicional. Les comparamos. Entonces ya recuerdo la definición de la bicondicional. ¿Cuándo la bicondicional es verdadero o falso? Es verdadero cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. Entonces voy buscando, ¿no? Aquí no tiene el mismo valor de verdad, entonces aquí le pongo falso. Aquí comparo, no tiene el mismo valor de verdad, pongo falso. Aquí no tiene el mismo valor de verdad, falso. Aquí no tiene el mismo valor de verdad, falso. Entonces la columna resultante es puro falsos. Entonces, esta fórmula es de tipo contradictoria. Listo, ¿no? Eso es. Ahora, la contingencia, un rato, a ver, ya, la de contingencia, ¿no? Es una fórmula proporcional que no es tautológica ni contradictoria, es decir, combinadas, ¿no? Aquí está el ejemplo, fíjense, esta columna resultante que aquí vamos a obtener ya no son puro falsos ni puro verdades, son combinadas, ¿no? Entonces, este van a ser de tipo de contingencia, ¿no? De contingencia. ¿Ya? Es así vas a trabajar. Así vas a buscar sus valores de verdad de las fórmulas proporcionales, ¿no? Entonces aquí ya sabemos cómo trabajarlo, ¿no? Entonces aquí voy a copiar rápidamente, a ver. Al P lo voy a poner su columna tal como está, ¿no? A la columna de no Q, como está cambiado el Q, entonces voy a cambiar sus valores de verdad. Entonces aquí empieza en verdad, aquí voy a poner falso. Verdad, falso, pero cambiados, ¿no? Porque está negándose. Entonces aquí la bicondicional va a ser el resultado, el semi-resultado. Entonces le voy a poner redondito para comparar. Entonces aquí, primero voy a obtener el paréntesis, ¿no? Para eso voy a copiar la columna de P tal como está, porque no se ha cambiado con el signo, ¿no? Al Q le copiamos la columna tal como está, porque no le cambian de signo. Entonces aquí lo copiamos y aplicamos la definición. ¿Cuándo la conjunción es verdadero o falso? Cuando ambos son verdaderos. Entonces aquí verdad, aquí ya están combinados, falso, aquí falso, falso. La columna semi-resultante es la negación, ¿no? El gusanito. Es la columna semi-resultante. Entonces, a la columna de I le cambiamos valores de verdad, porque estamos negando. Entonces, vamos a poner en vez de verdad, falso. En vez de falso, verdad. En vez de falso, verdad. En vez de falso, verdad. Ya estamos cambiando, ya hemos cambiado. Y hemos obtenido la columna semi-resultante. Entonces, comparamos estas dos columnas semi-resultantes para obtener la resultante. Entonces, aquí la condicional, esta es la conjunción, no, la disyunción en su forma excluyente. Es la negación de la doble implicación. Es cuando la disyunción en su forma excluyente es verdadero o falso, ¿no? Cuando tiene el mismo valor de verdad es falso, ¿no? En otro caso es verdadero. Así tienes que razonar. Entonces comparamos. Falso, falso, ¿no?
Aquí, false. Tiene el mismo valor de verdad. ¿No? Aquí están combinadas. Aquí están. Tiene el mismo valor de verdad, entonces false. Aquí el mismo valor de verdad, false. Aquí ya está, ¿no? Ya no tiene el mismo valor de verdad, entonces aquí es verdadero. Entonces este ya no es tautológica ni contradictoria, es de contingencia. Es de contingencia. Listo, ahí termino. ¿Ya? Ese es lo que pasa. A ver, ¿qué tiempo tenemos? Un minuto. Entonces, van a hacer algunas aclaraciones en la pizarra. Entonces, para eso, vamos a volver al mismo link. Ya aún no me he comprado el dominio para tener el Zoom continuo. Sigo con el gratuito que se corta, ¿no? en 40 minutos. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a entrar al mismo link. Ya, se lo voy a cortar y esto lo voy a grabar y lo voy a subir. ¿Estamos? Hola. Sí, Sí, está Ya, bien. volvemos. ¿qué tiempo? Unos 3 minutos.